Amén. Bienvenidos una vez más. Buenas tardes a nuestra iglesia Comunidad Conexión del Niño. Mi nombre es Marco Antonio Mesa y es un honor, un privilegio estar aquí como el portador de la palabra de Dios. Si me ayudan, vamos a orar. Pueden inclinar sus rostros, por favor. Padre Dios, al compartir su palabra en esta tarde, sabemos que su palabra nunca regresa vacía. Y pido, Señor mi Dios, que sea el Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros y que podamos salir de aquí apasionados por su palabra, por la doctrina, Señor mi Dios. Que tengamos ese amor por su palabra, Padre Dios. Sabemos, Señor, mi Dios, que su palabra sigue siendo viva y eficaz y sabemos, Señor, que es la única que trae el consuelo, la paz, el gozo para nuestro diario vivir. Padre, una vez más pido que me use y me pongo a su disposición en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Como dijo nuestro pastor, estamos en las epístolas pastorales que el apóstol Pablo dirigió especialmente a sus hijos espirituales, como fue Timoteo y Tito. Me impresionó mucho segunda de Timoteo, porque segunda de Timoteo es la última carta que Pablo apóstol está escribiendo, pero como lo expuso nuestro pastor, él estaba en una prisión, y no solamente en una prisión, estaba en una prisión tenebrosa, oscura, man. Le pasaban los alimentos por un hoyo. Hay personas que literalmente han ido a Roma y han estado en esa prisión y aún pasa un arroyo ahí chiquito, pero Pablo apóstol me gusta que está optimista, no está quejándose, mas sin embargo les está diciendo a su hijo espiritual Timoteo que ha peleado la carrera y está ya a punto de ser decapitado, pero él tenía el gozo del Señor. Qué bendición, mis hermanos, qué gran ejemplo de ese apóstol Pablo. Ahora bien, ahora está con Tito, otro hijo espiritual. La diferencia de Timoteo y Tito es que Tito era griego, era gentil. En Gálatas capítulo 2, versículo 3 dice, y Tito siendo griego, ya empieza ahí a hablar de la circuncisión y cosas así del estilo, pero a lo que voy, qué táctica del apóstol Pablo, qué filosofía de mandar a Tito a la isla de Creta, ¿verdad? Sabemos que la isla de Creta estaba ahí por Macedonia, Grecia, y enfrente estaba la isla de Creta, fundada por varias iglesias, pero había un desorden. Entonces Tito, estando ahí, le dice, Tito, quiero que establezcas que ancianos y pongas un orden en las iglesias. Era una tarea muy valiosa, muy grande para este joven pastor Tito. Ahora, Tito era un hombre de confianza. Tito fue parte del equipo de misiones del apóstol Pablo, de su liderazgo. Tito sabía cómo el apóstol Pablo establecía iglesias a través, no de él solo, sino en equipo, ¿verdad? Trabajando en equipo. Muy importante, hermanos, trabajar en equipo en fundación de misiones, iglesias. Yo tuve el privilegio hace años de ser director de misiones. Y es algo muy hermoso, ¿no? Saber que se capacitan a
hombres y mujeres, familias en nuestra comunidad y están listos para salir y fundar una iglesia. Y yo sé que muchos de aquí tal vez tengan ese llamado, ¿verdad? A salir, adelante. Si Dios está contigo, tienes la palabra de Dios, tienes al Espíritu Santo y tienes una familia amorosa que te apoya, sal, hazlo, ¿verdad? Yo sé que si tú vas con tu pastor y le dices, sabes que tengo el sentir y todo, ok, pues se te va a capacitar y se te va a enviar, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Ok, habiendo dicho eso, vamos al libro de Tito, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Me gusta la nueva versión internacional, porque dice, pero tú enseña de acuerdo a lo que está a la sana doctrina. Pregunta, iglesia, ¿qué significado tiene la palabra doctrina? Creencia, es una creencia. También me gusta lo que dice el diccionario, dice doctrina, enseñanza que se le da para instrucción de alguien, instruir, ¿verdad? En la doctrina. Me gusta lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, dice, mi doctrina no es mía, es del Padre que me ha enviado, ¿verdad? Y me gusta mucho en el comienzo de la iglesia, en Hechos 2:42, que dice la palabra de Dios, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Doctrina, doctrina, doctrina. Importantísimo, hermano, saber la palabra de Dios, ¿verdad? Y me gusta mucho el fundamento de esta iglesia, que número 1 es la palabra de Dios, ¿verdad? Y me gusta mucho también los miércoles, porque los miércoles más que todo no se predica, se enseña. Se enseña en una forma sistemáticamente la palabra de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. En otras palabras, todo el consejo de Dios. Amén. Qué bendición. Y los domingos se predica y también se sale y se hace buenas obras. Es exactamente las cosas que hacía nuestro Señor Jesucristo. Predicaba, enseñaba y hacía buenas obras, ¿verdad? Tenía compasión por los de allá afuera. Y estamos todos como iglesia amorosa de Dios a hacer las mismas cosas, pero necesitamos saber la doctrina. Necesitamos leer, estudiar y meditar en la palabra de Dios. ¿Y eso qué implica? Disciplina, tiempo, dedicación, y ahí va la lista. Mucho meterse en la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí la enseñanza de nuestro pastor es muy excelente, pero él bien lo ha dicho aún los domingos. Esto nomás es el postre, ¿no? Esto no es suficiente los que nos predica nuestro pastor los domingos. Debemos de ser diligentes y estar en la palabra de Dios diariamente.
Hermanos, otra pregunta, estudiantes, ¿cuál es la diferencia de leer la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios? Hay una gran diferencia. La diferencia es papel y pluma. El estudiante de la palabra de Dios, man, es un esfuerzo, como les digo, disciplina, apuntes, alineamientos, estudiar un libro, otro libro, tener también otros refuerzos de la palabra de Dios, como un diccionario bíblico y una concordancia. Esos tres son básicamente lo que ocupas, ¿verdad? Y una buena Biblia de estudio es importante también. Entonces, hermanos, insto a cada uno de los que estamos aquí presentes que seamos unos excelentes estudiantes de la palabra de Dios, de la doctrina, ¿verdad? La doctrina es muy importante. La palabra de Dios nos santifica, dice en Juan 17:17, hablando nuestro Señor Jesucristo, orando al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos hace libres también. Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os va a hacer libres. La palabra de Dios, Salmo 119, 105, dice que es una guía, una lámpara, luz. La palabra de Dios es como miel, como leche, pero también es como un martillo y a veces duele, pues es necesario, mis hermanos. Ok, seguimos adelante, mis hermanos, versículo 2. Un momento, se me olvida algo importante. Nuestro pastor acaba de terminar una serie muy valiosa de nuestro Señor Jesucristo, de la pasión, de la vía dolorosa, Calvario, crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero como decía, ¿y ahora qué? Parece que hay una serie que sigue muy importante, ¿verdad? La gran comisión, Mateo 28:19, por tanto, id y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándole todas estas cosas. Hemos sido llamados, hermanos, a ser discípulos. Amén. A ver, dile a tu compañero, voltea y dile: has sido llamado a ser discípulo. Amén. Ahora tú dile, tú también, discípulos, ¿verdad? Discípulos del Señor. Y desafortunadamente en las iglesias hay muchos convertidos, pero no hay muchos discípulos. Entonces necesitamos aprender doctrina para ser unos excelentes discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es que un aprendiz, un estudiante que tiene su maestro y tiene su pluma y sus notas, anotando, y va perfeccionándose cada día, ¿verdad? A la madurez del hombre perfecto que es Jesucristo. Entonces, hermanos, necesitamos ser verdaderos discípulos, y eso es solamente estando en la doctrina, ¿verdad? En la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de la palabra de Dios, para cuando venga alguna secta, alguna religión que diga, digamos los mormones, sí, la palabra es eficaz, pero el libro Mormón es mejor. No, ¿verdad? Es lo que hacen ellos, los testigos de Jehová, con Elena White y su libro, ¿no? de Elena White, y ponen aparte la Biblia. Cuando vengan esas personas y estén dando esa doctrina, ustedes pueden reconocer fácilmente que son seguidores
falsos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos familiarizados con la verdad y nosotros podemos rápidamente distinguir entre lo verdadero y lo falso. Amén. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Me gusta la palabra donde dice sean sobrios. En la Nueva Versión Internacional dice sean moderados. Y luego dice en la paciencia, al último, también es igual a constancia. Y es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso nuestro Señor Jesucristo les decía a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si me voy a enviar a ¿quién? Al Paracletos, al Espíritu Santo, y estará con vosotros para siempre, ¿verdad? Con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, ¿verdad? Esa es la promesa del Padre, ¿no? En Hechos 1:8, pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido, no sobre nosotros. La proposición sobre nosotros, el Espíritu Santo, y vamos a ser testigos, ¿verdad? Pero para ser testigos fieles necesitamos saber doctrina. Amén. Versículo 3, 4 y 5 dice, aquí ya empieza el apóstol Pablo escribir a ciertos grupos de personas, a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, a las jóvenes y a los esclavos. Dice, los ancianos asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas de vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, dice, para que no den motivo a que se hable mal de la palabra de Dios. En el versículo 4 que dice que enseñen, la traducción más perfecta es entrenar, que entrenen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos. Es algo bien importante, ¿verdad? En las mujeres, porque el matrimonio es una cosa muy seria y verdaderamente nadie llega al matrimonio sabiendo todo. Entonces es la importancia, ¿no?, de que las mujeres, las ancianas enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos, a ser sujetas, el rol que debe tener la mujer en casa es muy importante. Es por eso que muchas iglesias han incrementado la clase para padres de familia, importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez más no sabemos todo el consejo de Dios para la familia. No lo sabemos, y es por eso que es muy importante que se junten las damas, las mujeres. Tengo entendido que una vez al mes también las damas tienen esas reuniones de mujeres, y yo sé que se instruyen, se motivan y se capacitan, ¿no?, unas a otras, y mucho más las ancianas que tienen más experiencia dando instrucciones a las mujeres más jóvenes.
pienso yo que el ministerio más importante para una mujer que ya tiene hijos es su hogar, es su casa, es la familia, ¿verdad? No estoy en contra de que la mujer participe en la iglesia, pero su principal función es en casa. Amén. Es en casa. Ahora bien, sí, hay excepciones, ¿verdad? Antes yo creía que el pastorado es solamente para el varón, pero ha cambiado mi punto de vista y sí he visto que hay excepciones, muy raras, pero sí hay, y hay mujeres que han sido llamadas al pastorado y tienen una función excelente. En el movimiento Foursquare cuadrangular, ahí creen en eso y ok, se vale, y creo que sí hay excepciones, ¿verdad? Aún en los profetas hay excepciones y hay profetisas, y para Dios no hay acepción de personas, ¿verdad? Creo yo que Dios puede hacer eso y mucho más. Seguimos adelante, versículo 6, 7 y 8 dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aquí le está dando instrucciones Pablo a este joven pastor Tito, que lo conocía por años, que tenía toda la confianza, y le está dando aquí unas instrucciones de cómo se debe de comportar, de presentar. Y algo importante de este joven líder que dice en el versículo 8, dice: palabra sana y irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Le dice Pablo a Tito, tu conversación debe ser como un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Que no haya contradicciones, y si está hablando, y sí hay tiempo para vacilar, hay tiempo para bromear, pero cuando estamos en la palabra de Dios debe haber esa seriedad. Me gusta el comportamiento de los pastores aquí, vacilan y todo, pero cuando están enfrente o cuando van a confrontar, ahí ya es algo más serio, y hay que hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Así debe ser el siervo de Dios, el líder. Dice también integridad en el creyente, ¿verdad? Debemos ser íntegros, ¿verdad? Y la integridad se puede mirar cuando estás a solas. ¿Qué estás haciendo cuando estás a solas? ¿Qué estás viendo cuando estás a solas? Es algo muy importante, hermanos, mostrar integridad, no solamente en público, sino cuando estamos a solas, ¿verdad? Cuando el enemigo llega con esos dardos del maligno, los vamos a recibir o los vamos a rechazar. Ahí se puede mostrar la integridad del siervo de Dios. Seguimos adelante, versículos 9 y 10, y esta vez lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente.
perdón, en la nueva versión internacional. Dice en versículo 9, enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles, a no ser respondones. En esos días, hermanos, el imperio romano estaba conquistando y estaba verdaderamente poderoso, estaba fuerte y había literalmente millones y millones de esclavos. Ahora la esclavitud viene de siglos atrás, desde los tiempos de Abraham, ¿verdad? Ahora Dios, en la palabra de Dios viene y regularizando la esclavitud, ¿verdad? Porque un esclavo bajo el mando de un hombre judío era demasiado y completamente diferente a la esclavitud de los gentiles, ¿verdad? Con los judíos ellos podían tener muchas ventajas, muchas bendiciones, descansar el día de reposo, adorar a Dios, podían no se les golpeaba, tenían muchas cosas en común buenas porque sus amos eran creyentes, ¿verdad? Es una gran y completa bendición cuando el amo es creyente, ¿verdad? Como Abraham, ¿verdad? Aún los esclavos querían ser esclavos para siempre. ¿Por qué? Porque estaban en territorio de bendición y ellos querían la bendición y ellos querían aún estar con ellos para siempre, ¿verdad? Y ciertamente es algo muy importante, ¿verdad? De que ahora somos esclavos voluntariamente para Dios, ¿verdad? Para Dios, servidores para Dios, servidores para Dios. En el versículo 10 dice, no robando, sino demostrar que se puede confiar en ellos plenamente para que así hagan atractiva la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador. Hermanos, en el versículo 9 que hablé de los esclavos, estaba obvio, estaba hablando de los esclavos creyentes, ¿verdad? Que sean respetuosos con sus amos, que sean servidores, que sean excelentes. Y aquí en este versículo 10, en la Reina Valera dice no defraudando, pero me gusta más esta versión que dice no robando, literalmente, ¿verdad? Y muchas empresas, muchos negocios literalmente pierden millones de pesos, de dólares, porque mucha gente roba, ¿verdad? Y verdaderamente el cristiano debe ser el trabajador más honesto, más recto, más honorable, pero desafortunadamente muchas veces no es así. Es más, a veces le dicen al patrón, no es cristiano. No quiero nada que ver con los cristianos, tristemente, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de cambiar esa mentalidad que tienen muchas personas de los cristianos, ¿verdad? De que ahora seamos los mejores, ¿verdad? Que por nuestro trabajo, nuestra honestidad, la empresa, la fábrica suba, ¿verdad? Yo trabajé en una empresa chiquita y habíamos unos cristianos que orábamos y todo, wow, creciendo, y ya después hacían millones y millones de dólares y el patrón quería
acreditar a otras cosas, pero sabíamos y él lo reconocía. Eso son ustedes que hacen la labor con excelencia, que dan la milla extra, que se esfuerzan y que hacen todo con amor. Y debemos de hacer todas las cosas, dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, como para el Señor. Amén. Amén. Ya casi terminamos, mis hermanos. ¿Qué versículo estamos? En el 12, ¿verdad? Oh, no, en el 11, este es bueno. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hermanos, aquí la doctrina de la gracia no podía faltar, no podía fallar. La doctrina dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación para todos los hombres. Doctrina número 1 fundamental, la gracia, como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, ¿verdad? Es un don de Dios. Y hermanos, no hay excusa para que el cristiano viva constantemente en derrota. No hay excusa. Conozco a cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos la gracia salvadora. Tenemos a nuestro Señor a nuestro favor. Y sí se vale que hay tiempos que hombres y mujeres cristianos caen en depresión. Aún grandes hombres de Dios, de la palabra de Dios, ¿verdad? Caían en depresión. David, Elías y otros. ¿Cuánto más nosotros, no? Entonces, pero no es todo el tiempo, ¿verdad? En ansiedad, en problemas, y los ves siempre decaídos, tumbados, derrotados. Necesitamos alentar a esos hermanos. Necesitamos inyectarles la motivación del poder del Espíritu Santo en sus vidas, porque ahora no solamente somos morada, somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Seguimos adelante rápidamente. Versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, hemos sido llamados a ser santos, separados, ¿verdad? A vivir en santidad. Pero debemos, ¿qué? Dice claramente, renunciar a la impiedad. Y es difícil a veces renunciar a ciertos pecados pecaminosos, oscuros que tenemos, ¿verdad? Arraigados, pero debemos cortar en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no nos está edificando. ¿Por qué? Porque estamos contristando al Espíritu Santo, por el cual hemos sido sellados para el día de redención. El enemigo sabe nuestras debilidades, por eso debemos, hermanos, debemos de estar sumergidos en la palabra de Dios, en la doctrina, estando también congregándonos y no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Amén, hermanos. Seguimos rápidamente. Versículo 13. Y guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Wow, aquí está la deidad, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. ¿Qué? Jesucristo. Jesucristo es Dios. Hay muchas religiones y sectas que lo toman nomás como un maestro, un buen hombre y aún como el Hijo de Dios, pero que no es Dios. No, Él es Dios y es el Salvador, ¿verdad? Y dice, guardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa. Es el evento profético
inminente que sigue, ¿verdad? El arrebatamiento de la iglesia. Otros lo llaman ¿qué? El rapto de la iglesia, dice Primera de Tesalonicenses 4:3 en adelante, cuando suene la trompeta, ¿verdad? Los muertos en Cristo van a resucitar y así nosotros también seremos ¿qué? Levantados, arrebatados con el Señor en el cielo. Qué gloriosa, ¿verdad? Conexión entre nuestros cuerpos y el Señor, y ahí va a ser esa transformación a esos cuerpos glorificados. Amén. Seguimos adelante, mis hermanos. Ya casi nos la aventamos. Dice versículo 13: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, hermanos. La palabra, son 3 capítulos aquí nomás, y una y otra vez la palabra buenas obras, buenas obras. Importantísimo. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:10 que Él preparó de antemano, ¿verdad? Para que anduviésemos en esas buenas obras. Hermanos, es menester que hagamos buenas obras, ¿verdad? Pero muchos dicen, no, pero es que es por gracia. Sí, es por gracia, ¿verdad? Pero Santiago dice que la fe sin obras está ¿qué? Muerta, ¿verdad? Y no es ninguna contradicción de Santiago y el apóstol Pablo de Efesios 2:8. Simple y sencillamente, la verdadera fe salva, pero la verdadera fe tiene obras, ¿verdad? Hermanos, hacer buenas obras en nuestra comunidad, en nuestro hogar y en nuestra comunidad allá afuera, importantísimo, ¿verdad? Que el mundo vea, ¿verdad? Que hacemos buenas obras apoyando al prójimo, y muchas veces son los ganchos, ¿verdad? Para que ellos se sientan atraídos y ver y demostrar el amor de Jesucristo y presentar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Amén. Amén. Versículo 15, wow. Dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Dice, esto habla. Le está diciendo al joven pastor Timoteo, eres tú vas a hablar, man. Tú aviéntate. Y me gusta que haya hombres y mujeres cristianos que estén dispuestos, ¿verdad?, a pagar el precio, a aventarse, y tal vez nunca has sido capacitado para hacer lo que te están poniendo a hacer. Pero una vez más, si sabes la palabra de Dios, si tienes el Espíritu Santo y tienes el apoyo de nuestro Padre Dios y de nuestra comunidad, ¡pum!, aviéntate, hazlo, ¿verdad? Hazlo. No esperes que Dios dé el primer paso. No, tú da el primer paso y Dios va a ir adelante de ti, te va a apoyar y te va a proveer, te va a suplir y te va aún a confirmar a través de otros líderes, a través de otros hermanos. Amén. Entonces, en conclusión,
Pablo apóstol tenía un equipo de discípulos, de aprendices, ¿verdad? Pero ellos estaban apasionados. Ellos tenían ese corazón, ¿verdad? Para, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Y a veces tenemos ese temor de que si decimos que sí, me va a ir mal, Dios me va a mandar a una parte donde no me gusta. Hermanos, Dios tiene lo mejor para ti, ¿verdad? Y si te manda ahí, te está capacitando por un tiempo para ponerte en un ministerio mayor, ¿verdad? Para que tú puedas florecer, que tú puedas ser luz, tú puedas ser la sal de este mundo, hermanos. Entonces, hermanos, espero que a través de esta enseñanza cada uno de nosotros estemos más apasionados para conocer la doctrina, instruirnos, que no solamente seamos convertidos, sino seamos verdaderos discípulos, ¿verdad? Pero unos discípulos que amemos al prójimo, ¿verdad? Porque si sabemos la palabra de Dios, pero no tenemos amor, ¿verdad? De nada nos sirve, ¿verdad? Y como dice 1 Corintios, el capítulo del amor, si tenemos profecía y hacemos milagros y sanidades y repartimos nuestros bienes al prójimo, pero si no hay amor, de nada nos sirve. Yo conozco a muchos líderes y pastores aún que no tienen amor, ¿verdad? Y no tienen también la gracia. Me gusta que esta iglesia sabe el concepto de la gracia. Hay muchos pastores, líderes y cristianos que no entienden la gracia. Siguen viviendo en religiosidad, imponiendo, y no tienen esa libertad que hay en la gracia. Hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar y vamos a pedir a nuestro Padre Dios la bendición. Bendito Dios y Padre Todopoderoso, venimos ante su presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y damos gracias por su amor inagotable. Damos gracias, Padre Dios, por su santa y bendita palabra. Reconocemos que en ella encontramos esas bellas palabras de vida para nuestro diario vivir. Padre, pido que usted pueda poner esa pasión en nuestra mente, en nuestro corazón, de estar en su palabra diariamente, Padre Dios. Gracias, Padre, porque sabemos que es el principal instrumento que usted usa para hablarnos. Usted nos puede hablar de diferentes maneras, por sueños, visiones y aún audiblemente, pero usted usa más que todo su palabra, porque su palabra sigue siendo viva y eficaz. Muchas gracias, Señor mi Dios. Le pido que usted, Señor, a través del poder de su palabra, pueda levantar de aquí hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el precio y salir y demostrar el amor de Dios. Demostrar ese amor, Padre Dios, ese amor que usted demostró dando a su Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario. Muchas gracias, bendito Dios. Le damos toda la gloria, la honra y el reconocimiento, y de antemano le damos las gracias por lo que va a hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.